María Luján Batallán está buscando títulos. Nosotros tenemos una mirada respecto de que hay un tigre que es el que aparece en los medios, el que se publicita. Divino, un bárbaro. Tigre virtual, vinculado al puerto de frutos, a la estación fluvial. Y después hay otro tigre, que es el tigre de las barriadas populares, un tigre olvidado, donde el Estado no aparece, donde los vecinos sufren todo tipo de privaciones a sus derechos. Y bueno, realmente nosotros intentamos representar ese otro tigre, ese tigre postergado, ese tigre que nosotros entendemos que sufre por parte de la gestión del masismo, hoy en cabeza del intendente Luis Zamora, pero hasta hace muy poco tiempo en cabeza de Sergio Massa, una suerte de segregación social y territorial. Para que nos demos una idea, más del 50% del territorio de Tigre está ocupado por barrios privados, donde solamente habita el 10% de la población, y en el otro 50%, en de las barriadas populares, vive el 90% de la población. Eso nos habla a las claras de una falta de ordenamiento respecto del territorio y la falta de posibilidades hacinamiento. De hacinamiento. Es un distrito donde solamente el 15% de los vecinos tiene cloacas, donde solamente la mitad tiene agua corriente, donde solamente el 60% tiene gas corriente, con lo cual está por debajo de todos los estándares en esa materia. El tema de las cloacas es un indicador clave para saber bien de qué territorio estamos hablando, ¿no? De qué tipo de urbanización, además, porque el 15% de vecinos que tienen cloacas es poquísimo, es muy poquísimo, bajo. Es poquísimo. Y hay proyectos, ¿por qué no se hace? Nosotros creemos, que hay, una voluntad por parte de la gestión masista, de la gestión oficial, de priorizar el gasto presupuestario en aquellas cosas que se ven y no en las que no se ven, pero sí tienen que ver con la salud y la calidad de vida de los vecinos. Es una complicación, además, claro, que tenga ese perfil también presidenciable, porque lo que hace es que esté como más ocupado de una cuestión más a nivel nacional que en su... no sé, ¿cómo lo ves vos? Mirá, a mí me parece que siempre pasó así. Yo te hablo con datos muy concretitos, sí. Digamos, ¿no? En el último presupuesto, que por supuesto nosotros como bloque de Frente a la Victoria nos opusimos con todos los argumentos necesarios, pero que el masismo finalmente impuso por la diferencia numérica que se produce en el Consejo Deliberante. Para que te des una idea, solamente en cloacas estaba previsto una inversión de 12 millones de pesos para uno solo de los barrios de Tigre, y 13 millones de pesos se destinaban para refacción del centro comercial y repavimentación del parque industrial, cosa con la cual no tenemos ningún inconveniente con que se remueven los centros. Hay una desproporción con las cosas básicas, ¿no? Que necesitan los vecinos. ¿Y vos cuando caminás así, cuando estás con la gente, qué es lo que más reclaman? El tema de las cloacas seguro, porque es un tema fundamental para cualquiera. ¿Saben? Ustedes me parece que están errados en el concepto, están errados absolutamente en todo. ¿Saben por qué? Porque las cloacas no se ven, muchachos, van por debajo. Entonces, ¿cómo pretenden que un político haga cloacas? Pero la gente la sufre. Pero la gente la sufre y no solo por cuestiones de comodidad, sino por problemas sanitarios, el agua, las capas freáticas se empiezan a mezclar, debe haber un problema de contaminación ya de las aguas potables. Y además eso repercute directamente. Y además no nos olvidemos que Tigre tiene los ríos, los canales. Absolutamente. Puede desagotar ahí un montón de... Y es tan cierto lo que ciegos, es tan cierto que decís que la tasa de mortalidad infantil en Tigre aumentó. Claro. Aumentó al 12,5, está por encima del promedio. Por encima del nacional. Exactamente. Terrible. Y esto efectivamente tiene que ver, entre otras cosas, no solamente con esto, pero tiene que ver con esta falta de inversión en obras que realmente tengan que ver con la calidad. Y si van al hospital, ¿cómo están los hospitales? Eso me interesa, porque hay lugares de la zona norte en que como todos tienen prepaga, por esto que vos decías también que el 50% vive en los country y todo, el hospital, algunos, por ejemplo, hay uno que puede funcionar muy bien porque está en una zona de barrios, digamos, ricos, por decirlo de algún modo, y después los otros están completamente olvidados y son para el 90% de los vecinos. Por supuesto hay vecinos que viven en los country que tienen un poder económico que les permite resolver sus problemas sanitarios o de salud o de atención de salud de manera privada. Ahora después la inmensa mayoría de los vecinos no. Y también te hablo con cifras porque en esto también me parece que las hay que ser contundente, obvio. Sí. Para que te des una idea, en el último presupuesto también votado por el masismo, al cual por supuesto nos opusimos, se preveía una partida de 25 millones de pesos para el cuidado y la atención de los espacios verdes. Repito, cosa a la cual no nos oponemos. Ahora,
Que estén frente lindos a los ese- espacios verdes está bueno, pero Exacto. que me gasten, ¿entendés? Un palo en plantitas, viste, no tiene nada que ver. Exacto. Y si Y- destinamos No, y además 25, 13 nada 25. más para cloacas y un palo para plantitas, digo, Y no. te agrego algo con respecto a lo que decías, y 22 millones para los suministros de atención primaria de salud. Ah. O sea, gastamos más en cuidar los espacios verdes que en que las salitas Sí. tengan los suministros que tienen que tener, que es un reclamo permanente de los vecinos. Entonces, como vos decías, no hay una oposición alocada nuestra que se mantenga los espacios verdes como corresponde. Ahora, no podemos invertir más en eso que en que las salitas, en que todos los dispositivos de salud cuenten con los suministros que se necesitan. Está claro que hay Desde ya. una decisión política alrededor de eso. Gustavo, hay un sector de la población en Tigre que a mí me preocupa mucho porque he ido al Tigre y demás, que es la gente que vive en las islas y que tiene bastantes dificultades a veces para trasladarse, el tema de las lanchas, los horarios, el ir, venir. Una cosa es que vos tengas parte de una isla para tener tu casa quinta, que va a ser fin de semana, regio, o te pondrás para los mosquitos y listo. Después te fuiste y si salís más tarde, más temprano, es lo mismo, porque en definitiva estás disfrutando de un rato y demás y de un fin de semana. Pero estamos hablando de la gente que vive ahí, que tiene que concurrir a las escuelas que hay ahí, el sacrificio que hacen los docentes que tienen que ir a enseñar esos lugares, y me parece que es importante, ¿no?, que nos cuentes un poco, que desarrolles, mientras que les avisamos que nos pueden consultar al 5246-0244 o a @buscando títulos a través de nuestro Twitter. Bueno, es un tema muy interesante que planteas. Más de la mitad del territorio del distrito de Tigre es insular, ¿sí? Está en el delta. Y efectivamente es una población sumamente castigada. ¿Qué porcentaje de población vive? Estamos hablando más o menos de 20.000 personas que viven. Es un porcentaje relativamente pequeño con respecto al porcentaje total de vecinos, que asume más o menos 400.000 y pico, digamos. Pero que es una población muy simbólica, porque aparte fueron de los primeros pobladores del distrito de Tigre, y que además, digamos, tiene mucho que ver con la historia y con la identidad del tigrense, de Tigre, que está que deberíamos indisolublemente estar muy bien, ligada por supuesto. al delta. Y la verdad que es una población muy castigada, no solamente por problemas de transporte, ni hablemos del acceso a estos servicios sanitarios que son Básicos. absolutamente, imagínense Escuelas, si lo que hospitales. pasa en continente, imagínense lo que pasa en el delta, que para 220 kilómetros cuadrados hay una ambulancia del SET, hay una lancha del COT, que es esta pseudo policía comunal que tiene masa. Pero además, lo más importante, que es muy interesante para tocar, que el anterior Consejo Deliberante aprobó un plan de manejo del delta, ¿no?, bajo el argumento que había que ordenar el delta porque efectivamente tiene problemas dominiales, tiene problemas de regularización de tierras, cosa con la cual por supuesto estamos de acuerdo. Ahora, establece parámetros del ordenamiento de la construcción, de lo que es una vivienda aceptable en el delta, que pasa a la ilegalidad al 90% de los habitantes del delta, lo cual es una verdadera locura, y lo que entendemos nosotros que detrás de eso se encierra lo que ha sido una característica de la experiencia de Sergio Massa a cargo de Tigre, que es la de estar absolutamente ligado y con el ojo puesto en el desarrollo inmobiliario. Es decir, él mismo ha dicho que ha ido a Estados Unidos a buscar inversores y generar para el todo un delta. Tigre hermoso en realidad y tapar todo lo demás. Que repito, no nos parece mal que se desarrolle el turismo en Tigre, al contrario, es una fuente de ingresos, por supuesto. Ahora, tengamos en cuenta también las necesidades del isleño humilde, del isleño que hace varias ¿Les dan generaciones. crédito, por ejemplo, para que puedan construir una casa adecuada a lo que exige? Nada, absolutamente nada. Si ese Claro, no hay un fomento para generar eso, para nada. Es solo que venga otra gente que tiene plata, ponga y le compre al isleño que ya no puede sostener esa casa. En 2 mangos, y claro. Y reducir al isleño a las tareas es un plan macabro. A limpiar la casa del que va el fin de semana. Es un plan macabro. Se ha perdido la producción en el delta. ¿Qué se producía? Frutas, sobre todo frutas, y Sí. también hay producción forestal. Sí. Bueno, todas esas actividades se han ido perdiendo o por lo menos mellando en función del desarrollo turístico, que por supuesto en términos de rentabilidad económica para el municipio puede ser más pero no importante, para los trabajadores. pero en términos de impacto social, y esta es la diferencia entre un intendente y un gerenciador, ¿no? Un gerenciador está preocupado porque los números cierren bien, un intendente tiene que estar preocupado por la inclusión social. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando, Gustavo? Bien, en principio lo que estamos intentando hacer es cumplir con nuestras promesas de campaña. Una de esas ¿Qué promesas- prometieron? A ver. Exacto, ¿qué prometimos? Prometimos un consejo deliberante de cara a la gente, ¿no? Terminar con esta lógica de escribanía que tenía el consejo deliberante
Liberante, donde el Ejecutivo Municipal mandaba sus proyectos y se votaban prácticamente sin ninguna discusión y sin ningún tipo de publicidad, para poder abrirlo a la comunidad y que sea la comunidad la que participe. En ese sentido, tenemos varios proyectos. El que consideramos más importante, los que hemos presentado hasta ahora, es el de presupuesto participativo, para que justamente sea la gente la que al menos parcialmente pueda determinar en qué se gastan los fondos públicos. Y eso obliga además a que el municipio explique en qué se gastan los fondos públicos. Nosotros estamos proponiendo que en cada localidad, y hay experiencias en otros municipios que ha sido exitosa, se conforme un consejo de vecinos y vecinas, que ese consejo de vecinas y vecinas puedan presentar proyectos vinculados a cuáles consideran ellos que son las prioridades que tiene la localidad en la cual están, o sea, arreglar las veredas, hacer obras para evitar inundaciones, mejorar el polideportivo o lo que fuera, que se dé un orden de prioridad a esas obras y que se ejecuten. Para eso estamos proponiendo que el 5% del presupuesto de Tigre, que hoy asciende a 1.800 millones de pesos, que es un presupuesto voluminoso, bastante alto, sí. Bastante alto, pueda ser ejecutado en base al orden de prioridades que determinen los propios vecinos en estos consejos locales. Después, las demás propuestas tienen que ver fundamentalmente con brindarle transparencia a la gestión. En ese sentido, estamos proponiendo la creación de la institución del Defensor del Pueblo, para que haya alguna institución que no dependa ni del oficialismo ni de la oposición, pero que pueda estar mirando permanentemente en qué se gastan las cuentas públicas, que pueda estar dándole respuesta a un vecino que se ve de alguna manera hostigado por algún acto de tipo administrativo, que considera que no se respetan sus derechos. Además hay muchos recursos hoy día como para hacer más transparentes la gestión, que si se quisieran poner en marcha, funcionan bastante bien. La regulación de la pauta publicitaria, o sea, fíjense ustedes que el Frente Renovador a nivel nacional ha hecho una propuesta vinculada a esto, que se regule la pauta publicitaria. Sin embargo, en el municipio eso no ocurre. ¿No? Entonces nosotros hemos propuesto también que se regule la pauta publicitaria del municipio, que asciende a casi 33 millones de pesos anuales, que se explique, que se generen espacios de medios de comunicación social, no ni oficialistas ni opositores, claro, sino que tengan que ver con la voz de los vecinos. De la pauta que se debe utilizar para propaganda de explicar qué se está haciendo, qué se va a hacer o qué se hizo, se utiliza para promoción política. Exacto. Y además se coloca en determinados medios y en determinados medios no. Entonces, no, y obviamente si sos afín, entonces sí, y si no sos afín, no. Acá nos escribe Blanca Núñez, ¿no? A través de Buscando Títulos, y nos dice, ¿no? Irónica, dice, esto con Sergio Massa no pasaba, Claro, porque ahora Sergio Massa, recordemos que es diputado y está Zamora ocupando el cargo. Así que ¿Hubo bueno. alguna diferencia? No, algo? A ver, Zamora es un delegado más de Sergio Massa, quien sigue rigiendo los destinos del municipio. Es Sergio Massa, y todas estas críticas y todas estas políticas no han ocurrido desde el 10 de diciembre hasta el mes de marzo, ¿verdad? Claro, son políticas que venimos arrastrando hace varios años, en los cuales Massa detentaba formalmente la intendencia del municipio. Acá, bueno, Gustavo me pregunta si está realmente probado que 12 millones de pesos son 12 millones de pesos para un solo barrio privado de Tigre y no solucionan las cloacas. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en hacerle llegar el presupuesto que fue aprobado por el Consejo Deliberante, donde especifica que se asigna como partida solamente 12 millones de pesos para hacer obras de cloacas en el barrio Las Tunas, para más precisión, y está publicado en el boletín oficial del propio municipio. Bueno, perdón, a propósito de este tema justamente, os hablabas anteriormente de la posibilidad de un presupuesto participativo, cosa que sería lo más interesante implementar en función de hacer más eficiente la aplicación del presupuesto donde todos están aportando. ¿Cómo se puede compatibilizar entonces la necesidad del barrio privado, que seguramente se va a endilgar digamos, el aportar la mayor cantidad de fondos a nivel de impuestos al municipio, y el sector que más necesita, que también está postergado, pero que también forma parte de ese municipio de Tigre, que está dentro del 83% que no tiene cloacas y que está afrontando otras carencias que son tan o más importantes que para esta calle, la cual ya tiene su parte de presupuesto asignado? Bueno, la idea, por lo menos lo que está plasmado en el proyecto de ordenanza que presentamos, es que estos consejos locales, consejos de barrio por localidad, sean abiertos, es decir, que participen la mayor cantidad de vecinos posible. Que presenten sus propuestas, vivan en un barrio privado o no. ¿Son vinculantes las propuestas? Sí, son vinculantes, vivan en un barrio privado o no,
y después se sometan a votación, es decir, se haga una Claro. pequeña campaña electoral, digamos, diciendo, bueno, yo quiero que se mejore el centro, el polideportivo, yo quiero que se hagan las veredas, yo quiero que se haga cloaca, que se someta a votación. Bueno, claramente, si la mayoría de los vecinos de esa localidad impulsan determinada obra, bueno, esa va a ser la que se va a imponer y va a estar primera en el orden de prioridades. Por supuesto, siempre que sea factible, pues hay un control, porque no somos unos delirantes, hay un control de factibilidad después de la obra propuesta. Si resiste ese control de factibilidad, la idea es convocar tanto las autoridades, por supuesto, del Ejecutivo Municipal como de universidades públicas, que puedan expedirse al respecto de esa factibilidad, bueno, después tienen que ser ejecutadas utilizando esa parte del presupuesto que está destinado a esta instancia de presupuesto participativo. Con lo cual es una instancia absolutamente democrática donde cualquier vecino o vecina, simplemente con acreditar que vive en la localidad en la cual se conforma el consejo, puede participar de ese proceso, presentando proyectos, votándolos, constituyéndose como representante de ese propio consejo local. Sí, es una instancia absolutamente democrática y abierta. Claro, yo lo preguntaba porque el ejemplo más cercano que quizá nosotros tenemos de este tipo de propuestas es lo que fue el sistema o lo que pretende ser el sistema de comunas en la ciudad de Buenos Aires, del cual hace ¿cuántos años que estamos escuchando hablar? 20 años No como existen los mínimo. comuneros. No existen, Bueno, no acá funcionan como tal, problema lamentablemente, de las porque la propuesta inundaciones. es interesante, pero no llegan a ponerse en práctica porque no hay Absolutamente, decisión pero política de hacerlo. Déjame que te dé un contraejemplo, por así decirlo, ¿no? Y está claro que depende de la voluntad política. Si cuando no hay voluntad política del Ejecutivo implementarlo, se hace muy difícil llevarlo adelante. Por eso siempre decimos que nuestra principal fuerza no está en los 3 concejales que formamos parte del Consejo, sino en la organización de la gente. Pero en Morón, déjame que te mencione en Morón cómo se ha implementado el presupuesto participativo y ha ido creciendo año tras año geométricamente la cantidad de vecinos que participan. Nos comentaba el otro día el intendente Guía, al cual fuimos a visitar, y la verdad que con mucha amabilidad nos comentó cuál había sido la experiencia, que en la última instancia de presupuesto participativo habían votado 30.000 vecinos y vecinas de Morón y se habían ejecutado las obras conforme a la prioridad que habían determinado. Es decir, cuando hay voluntad política y hay fuerza social que la sostenga, en la que gente puede participar, porque a veces sin duda. en Capital son muy restrictivos, es muy difícil Absolutamente. entrar a una asamblea incluso de los comuneros. Entonces, con todas esas reglamentaciones, es obvio que lo que no quieren es que haya participación de las comunas. Esto está claro, y el punto de las comunas que nosotros en Capital Federal somos porteños, los 3 lo hemos padecido muchísimo, tiene que ver con cuando tuvimos las inundaciones. Acá tuvimos las inundaciones y teníamos que rogar, por favor, a ver si existía alguna persona que nos pudiera dar una mano, y sobre todo en distintos barrios. Bueno, creo que quienes más lo han sufrido fueron los del barrio de Saavedra, y esto es realmente terrible. Las diferencias sociales que se hacen son terribles en la provincia de Buenos Aires también, en el distrito de Tigre también. En Capital Federal, digamos, como afectó a todos los barrios, no solamente a los barrios pobres, sino a los barrios ricos, hubo como una fuerza, vamos a ser francos, y siempre lo decimos acá, si vos sos pobre y vivís realmente en una cucha, en un desastre, y vas y te quejas porque se te inundó, y bueno, no vas a pasar más de 10 minutos, en todo caso, en la tele y demás. Pero si tenés una buena casa y más si estás económicamente bien, entonces uno puede tener la posibilidad de hacer más ruido, y los medios y mismo los dirigentes se van a ocupar de tratar de seguirte con el problema. Pero la ciudad de Buenos Aires, vos sabés que hay un poco de todo, pero está mucho más marcado en la provincia de Buenos Aires. Y yo lo que voy a decir, me hago cargo y lo digo con total sinceridad, el tema de los countries es un tema que yo detesto. Es un sistema que detesto, nada más que me pregunten a dónde voy, a qué casa voy, me pidan los documentos, me pidan el carnet de conducir y me hablan en el baúl. Por lo tanto, yo ya no visito más. A mis amigos los adoro, a todos les mando un beso, pero no los visito por una cuestión de que me parece seriamente discriminativo para todo el mundo esto. Y yo me lo puedo bancar, voy, vengo y demás, pero no me parece que sea la manera. Y si nosotros seguimos haciendo guetos de barrios privados, guetos de villas donde las manejan los narcotraficantes, ¿qué estamos haciendo de este país? Con el tema inmobiliario que vos decías, Gustavo, ¿los impuestos municipales en Tigre son muy regresivos? O porque con impuestos progresivos, digamos, que los que más tienen paguen más, se podría compensar esto de que, digamos, Massa o cualquiera que quiera hacer un negocio ahí no pudiera hacerlo tan fácil porque, digamos, tiene impuestos mucho más altos y... No pagan impuestos. A ver, Lucila, bajemos a tierra, Son A ver, absolutamente contanos un regresivos. poco.
el tema que te digo, de los O sea, countries, agua, el tema- paga lo mismo un señor que tiene una casita con 2 ambientes que uno que tiene, o sea, más allá de lo Y que tiene usa, pileta de natación. paga lo mismo, Sí, y tiene ah. pileta de natación. Así que eso es un acláranos impuesto todo. regresivo que ya se debería terminar, digamos, en todos lados, pero bueno. En principio me gustaría decirle a Luján que comparto absolutamente la reflexión y además esto está vinculado con un tema del cual Massa construye una bandera permanente, que es el tema de la seguridad. Una sociedad más integrada es una sociedad más segura. Una sociedad más excluyente es una ciudad más conflictiva, con situaciones de violencia permanentes y muy difíciles de afrontar. Por supuesto esto no resuelve todo, pero sin lugar a dudas el tema de una sociedad integrada es una sociedad más armónica. Cuando uno conspira contra esa integración de la sociedad, está conspirando contra que todos podamos vivir un poquitito mejor. Y respecto a lo que vos decías, la estructura de tasas e impuestos de Tigre es absolutamente regresiva. Y además, si bien hay algún tipo de zonificación, la zonificación es tan amplia que involucra al barrio privado y al barrio popular, ¿no? Es decir, según donde quedes, después terminas pagando lo mismo. Bueno, Y además- si lo pagan, a ver, muchachos, Sí, si lo seamos pagan, claros, si lo pagan. ¿por ¿cuántos barrios privados de alto vuelo después se dieron cuenta? Arba tuvo Que no salir, pagaban, que sí, no sí, sí. pagaban un solo impuesto. Absolutamente. O tenían declarado como que era un baldío, una tierra sin nadie, terribles casas que realmente lo felicito, me parece bárbaro, pero garpa, querido. Si te hiciste la casa, pagá, porque después esta misma gente es la que dice, ¿cómo no tenemos seguridad? ¿Cómo le pagan poco a los jubilados? Después tienen los empleados No, en no hay negro. fondos, no hay ¿viste? fondos. Con, Claro, con el agravante tampoco- de que son muy creativos a la hora de inventar tasas, ¿no? Por ejemplo, en Tigre tenemos la tasa ambiental, ¿no? Entonces, Esta no la sabía, bueno, contámelo no, todo es ya. muy interesante. Si vos vas y compras pañales en Tigre, vas a pagar 10 centavos más que en cualquier otro distrito, por la tasa ambiental. Porque como el pañal está hecho con polipropileno, etcétera, etcétera, bueno, se supone que eso debería estar destinado o afectado a un punto de reciclado. Terrible. Y entonces vos por cada pañal vas a pagar 10 centavos más. Si vos vas a un supermercado y te compras una Coca-Cola, vas a pagar 10 centavos más. Si vos vas a cargar un litro de combustible a cualquier estación de servicio de Tigre, por la tasa de servicios viales vas a pagar 20 centavos más. Es decir, son impuestos absolutamente regresivos Sí. porque los pagamos absolutamente Sí, todos, porque la independientemente de nuestra capacidad Por supuesto, patrimonial, digamos, por ¿no? supuesto. Y que además no tienen después ningún resultado. Claro, si están todos los mecanismos, además, para después reciclar todo eso, estaría bárbaro, pero dudo. Bueno, ¿sabes Dudo cuál fue la porque ni tasa de siquiera- reciclado a la cual al secretario del área correspondiente le preguntamos previo a la discusión del presupuesto? Cero. Ah. Cero. O sea, Claro. se recaudaron cerca de 9 millones de pesos ¿Dónde va esa y se plata? recicló cero. Claro, ¿dónde va esa plata? Sí, está claro que es regresiva y absolutamente ineficaz. No hay ningún mecanismo de control, que nos permita después hacer un seguimiento de en qué se utilizan esos fondos. Y además, digamos, ¿no? Porque en esto hay una gran contradicción entre el discurso republicanista de Massa y después la práctica concreta. Permite que se vote un presupuesto, porque la mayoría, les repito, es la del bloque de Frente Renovador, permite un presupuesto que no solamente hace una proyección de aumento de tasas del 35%, que ya la tiene incorporada en la propia ordenanza fiscal y la propia ordenanza impositiva, sino que además faculta al intendente a que en forma unilateral le aumente un 25% más, es decir, un 35 más un 25, Claro. y le informe al Consejo Deliberante cada 3 meses. Con lo cual hay un nivel de discrecionalidad Claro, absoluto respecto al manejo de fondos públicos. Bueno, te cuento, la gringa nos escribe a través de @buscando títulos. Te pregunta, dice, 1.800 millones de pesos en el presupuesto que maneja Tigre hoy y falta transparencia. Sí, hay 1.800 millones de pesos y falta transparencia, no hay ningún mecanismo de control serio y por eso esta batería de No, y más si proyectos tiene incluye- el consejo, digamos, Exacto. azul. ¿Quiénes lo van a controlar? Digamos, los Claro. contrapoderes son para eso. Hoy también. estamos, la verdad, 21-3. Claro. Con lo cual, obviamente, Muy, más allá que sí, hagamos muy un difícil debate, trabajar, muy muy fuerte, difícil. bueno, la mayoría Hay que todavía estar, sigue siendo, pero- hay que estar. Y por supuesto hay que ser propositivo, aun cuando seamos minoría. Nosotros no queremos ser solamente una minoría testimonial o de denuncia, sino que queremos construir un Hacer, proyecto por supuesto. de poder, una acción de mayorías. Así Y que se proponemos. debería poder, Pero y se bueno, debería poder porque para eso Exacto. están. Ahora, vamos con otra de las preguntas. En este caso es Teodoro que dice, ¿qué pasa con las humedades que se rellenaron? No, sí, Los las humedales, humedades. los Los humedales. humedales que se rellenaron
para los barrios privados en Tigre y provoca inundación en Luján. Bueno, Acá alguien acota, además, que no solo es en Luján, sino que es en Rincón de Milberg, donde también se está produciendo lo mismo y es una zona que jamás se había inundado como hasta ahora. Mire, esto ocurre en todo Tigre y yo los invito además a que lo puedan buscar para internet, ¿no? Para que vean que esto efectivamente es así. Déjenme hablarles, porque podríamos hablar de muchos barrios, pero déjenme hablar del barrio Las Tunas, que es un barrio emblemático, viven casi 50.000 personas en la zona de Pacheco de Tigre. Es un barrio que ha quedado rodeado de countries, es decir, una suerte de palangana, porque además los countries se elevan la cota de construcción en casi 1,5 metros más. Efectivamente se hacen sobre humedales, y Las Tunas, que era un barrio que antes no sufría inundaciones, ahora llueven 2 gotas y tiene 1,5 metros de agua, la parte del fondo, adentro de las casas. Con el agravante, además, que ustedes recordarán las trágicas inundaciones de La Plata, ¿no? Que causaron tantas pérdidas de vidas. En ese mismo momento, Las Tunas sufrió una situación tremenda, así quedó absolutamente sumergido bajo las aguas. En ese momento el gobierno nacional había lanzado una línea de créditos y de beneficios a través del ANSES, cuyo único requisito era que el intendente declarara o identificara qué barrios habían sido víctimas de esa situación de inundación. Bueno, Sergio Massa no estuvo dispuesto, y eso es una decisión política atroz, no estuvo dispuesto a identificar a Las Tunas como zona inundable, y los vecinos no pudieron nunca acceder a esos beneficios que otorgaba el Estado Nacional. Por una cuestión política, personal, para no mostrar no benefició a la gente. Exactamente, para no mostrar lo que estaba pasando en Tigre, prefirió no decretar, no identificar esa zona y privó a los vecinos de esa situación, vecinos que han quedado encerrados. En la última gran inundación, los vecinos tuvieron que romper la pared de un country para desagotar el barrio, porque si no, el agua no tenía cómo salir. Lo tuvieron que hacer los propios vecinos. Así que sí, efectivamente lo que dice el comentario, esto genera que además odios entre los vecinos oyente, que tampoco que tienen nada que ver, porque el tema es el control y los permisos y la entre planificación, ellos, por supuesto. Además también terminar de definir si estas son consecuencias no deseadas o hay un plan, lo que te decía, un plan macabro preparado, macabro, perverso, exacto, decimos nosotros, muy perverso, sí, para afectar a los vecinos de los barrios populares, para ir desplazándolos, para ir ir generando espacio para nuevos desarrollos inmobiliarios, que ha sido el sello distintivo de la gestión de Massa. Sin duda. Bueno, es claro que todo lo que está sucediendo en este momento en Tigre va a ser en definitiva tratado de acá para adelante años, y en los próximos, en el próximo año y pico también. A mí me gustaría que nos contaras fundamentalmente cuáles son los proyectos en los que estás trabajando y ¿qué hay respecto de las tarifas? Hay un tema que me lo consultan y muchísimo y tiene que ver no solamente la gente de Tigre, sino la gente de muchos otros distritos con las garrafas. Sabemos de que no tienen gas natural, todo el mundo no tiene gas natural, calculo que el caso de Tigre es el mismo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, localidades como San Miguel llegan a pagar una garrafa 70 pesos. ¿Entendés? Y no hay control, porque te compras esa garrafa y para una familia tipo de 5 personas, una garrafa dura una semana. Y es terrible, porque es con lo que se manejan. Tengamos en cuenta de que esta es una realidad que no podemos mirar para otro lado. Y me parece que en el distrito de Tigre sé de que también, ¿no? El gas natural no llega a todos lados y el tema de la garrafa es un tema grave. Hay que invertir. Sí, como te decía, el 40% de los vecinos no tiene gas corriente y por lo tanto pasa esto mismo que estás mencionando vos en San Miguel. Después, bueno, vivimos en un país federal, ¿no? Entonces hay responsabilidades del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal. Nosotros como fuerza política, Frente para la Victoria, que formamos parte del proyecto nacional que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que hacemos es intentar paliar estas situaciones que genera, digamos, la falta de presencia del Estado municipal, intentando hacer llegar de la manera más eficaz las políticas públicas del Estado Nacional a los vecinos y las vecinas de Tigre. Es decir, esto que hablabas vos de salud, bueno, el Ministerio de Salud nos acompaña con camiones oftalmológicos. Antes un vecino de Tigre tenía que esperar 30, 60, 90 días y quizás un año para recibir su par de anteojos. En los últimos 3 meses se han podido entregar 4.000 pares de anteojos. Sí, sí que están trabajando muchísimo con esto. El tema oftalmológico es un tema importantísimo porque los chicos necesitan anteojos, necesitan un montón de cosas. Y hay este camión que está yendo con las oftalmólogas. Es impresionante. Es impresionante cómo se acercan y cómo están paliando una situación que en definitiva esto
esta es la manera de ahorrar, porque si se creen que además, ahorran, tener para ideas, un poquito, ideas. si se creen que ahorran, en definitiva, con otras cosas, esto es para el futuro, es inversión a futuro. Educación es inversión a futuro. El tema de la salud es inversión a futuro, porque después el hospital público va a ser el que va a tener que hacerle la operación o brindarle las gotas o los elementos que necesiten. Entonces, si vos querés ahorrar de acá a futuro, las cosas se tienen que planificar. No se puede trabajar para los próximos 10 minutos o la próxima campaña política. Por eso yo estoy muy de acuerdo con esto que están haciendo respecto de revisar a los chicos en la vista y demás, y sé que lo están haciendo muy bien. Se hace plan de vacunas también. El plan de vacunación. A veces se va a la salita, no hay vacunas. Bueno, con el camión oftalmológico y el camión sanitario, no solamente se hace los anteojos, sino que se traen médicos pediatras que efectúan la vacunación, efectúan el control de niños sanos. Sí, que no tengan que ir todos al hospital también. Hay un tema que la verdad que ante la falta de respuesta, Claro. nosotros formamos parte de una fuerza política, digamos, que representa al Estado Nacional, entonces no podemos mirar para el costado. Nosotros no somos una fuerza testimonial, entonces tenemos que intentar acercar al vecino y al vecina todas aquellas políticas públicas que le solucionen su vida en inmediato. Por supuesto que falta mucho, por supuesto que no resuelve todo. Ahora, como decía Luján, no es lo mismo para una persona, para un chico que necesita un anteojo, tenerlo o no tenerlo. Esa es una diferencia en la calidad de vida importante. Entonces, todo lo que podamos acercar, todo lo que podamos articular, lo vamos a hacer. Exactamente. Bueno, desde ya, Gustavo Piantino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si te quedó algún otro tema que quisieras tocar, pero me gustaría que dejaras un mail para que la gente pueda comunicarse con vos. Y quiero decirles a todos nuestros oyentes que en el Facebook nuestro, en Buscando Títulos, van a encontrar la entrevista completa que le hicimos en el día de hoy a Gustavo Piantino. El Facebook /Buscando Títulos, Lu. Exactamente. Así es. Sí, mira, dos cositas, Juan. Primero, agradecerles muchísimo el espacio, poder No, al contactarnos contrario. con la gente de esta manera. Para nosotros es muy importante poder transmitir nuestra mirada, nuestras propuestas y someterlas al debate público. Después te dejo un mail que es el personal, porque todavía tenemos un poquitito atrasado el mail del Consejo Liberante. Se darán cuenta por qué, pero bueno, mail personal es piantinogustavo@yahoo.com, sin el ar porque es una terminal vieja, así que piantinogustavo@yahoo.com. Y lo único, hacer un comentario. Él es muy joven igual, no piensen que... Yo quiero después una preguntita más. Sí. Bueno, Y un solo comentario. Yo soy concejal, así que quizás no me corresponda, pero además soy abogado, por lo tanto no puedo dejar de deslindarme una cosa a la otra. Con el respecto al anteproyecto del Código Penal, han participado los juristas más importantes de este país. Es un anteproyecto que tiene que ser sometido a la discusión del Congreso. Y realmente, nuevamente, Massa plantea esta dicotomía entre lo real y lo virtual. Digo, si él no está de acuerdo con algo del anteproyecto, que por supuesto tiene que someterse a la discusión democrática y tiene todo el derecho del mundo a plantear una opción mejor. A lo que me parece que hace muy mal es no querer someterse al debate. Él es legislador nacional, él fue elegido para dar estas discusiones, para explicar en qué no está de acuerdo y cuál es su propuesta superadora. No para hacer una campaña mediática que lo único que hace es confundir a la gente. Yo, como abogado que ha intervenido en el tema penal, ese anteproyecto tiene 500 páginas, 200 son el articulado del proyecto de reforma penal, 300 son los fundamentos. Habrá cosas con las que estamos de acuerdo, cosas con las que no estamos de acuerdo. Repito, le va a corresponder a los legisladores esa discusión si finalmente se da, pero él fue elegido para dar esas discusiones de cara a la sociedad, no para impedirlas. Podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo si leíste todo el proyecto respecto de lo que hay. Nosotros lo hemos discutido acá en estos últimos programas y demás. Lo que a mí me parece peor es el uso que se hizo de la gente que fue víctima, en definitiva, de un hecho delictivo, que se la usara para hacer campaña política. Y verlos el otro día todos, pobre gente, arriba del escenario. Terrible. A mí me partió el corazón, porque pobre gente... Es terrible lo que está viviendo esa gente, y sin embargo a cualquiera que le den un segundito de decir, bueno, a ver, me van a apoyar, me van a ayudar para que se haga justicia por un hijo, que se haga justicia por un familiar, por un esposo, por una madre, inmediatamente la gente trata de buscar ese huequito que le dan, pero es el uso que se está haciendo, porque ni él solo estando ni como intendente, ni él solo estando como diputado va a poder modificar un ápice de lo que es la reforma del código.
más allá de que podemos estar de acuerdo que se apruebe, no se apruebe, se trate y no se trate, pero utilizarlo diciendo, porque yo no voy a cambiar nada, como que diga yo desde acá del programa voy a cambiar, no voy a cambiar nada. Luján, algunos de los narcotraficantes más renombrados fueron Viven detenidos en Tigre, en Nordelta. Viven en Nordelta, o vivían en Nordelta hasta que fueron detenidos. Entonces, la verdad que terminamos con la pobreza, pues es un tema muy complicado. Quien sufre un hecho de inseguridad, es una situación cruel hacer fuegos artificiales con esa situación. A mí lo que me gustó mucho de esta entrevista, Gustavo, te lo quiero decir, es que tocamos en particular todas las problemáticas de Tigre, pero lo que se mostró es en realidad problemas amplificados que ocurren en todos lados y cómo se pueden solucionar, y me parece que eso es clave, ¿no? En este momento creo que la gente que nos escucha se siente identificada con cada una de las cosas que decimos, o al menos con una seguro, ¿no? A propósito de lo que decía Lucile, mi pregunta es por sí o por no, simplemente. Uno ve que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina en general y en la ciudad de Buenos Aires, algunos intendentes o partidos tienden a perpetuarse en el poder. ¿Se puede romper esa hegemonía? ¿Es por sí o por no, nada más? Sí. Bueno, sin duda que un mensaje sí, optimista entonces. Bueno, Gustavo Pentino, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, realmente han sido muy